Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú estás en medio de nosotros, porque habemos 2 o 3 o más reunidos en tu nombre, reconociendo, Padre, en esta mañana que tú eres el único Dios, reconociendo en esta mañana que no podemos hacer nada sin ti, reconociendo en esta mañana que debemos adorarte y que debemos glorificar tu nombre. Dedicamos tu palabra, dedicamos esta palabra ante tu presencia, Padre. Yo te pido que seas tú hablando a través de mí, que no se base de mi elocuencia, conocimiento, sino que seas tú, Espíritu Santo, utilizando este vaso de barro para que te glorifiques en todo, Padre amado. En el nombre de Jesús, la iglesia gozosa dice: amén. Tome asiento. Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es Jesús hablando. Le está hablando a sus discípulos, a los 11 en aquel momento. Ya Judas había cometido su falta y se había ido. Inclusive Jesús ya había resucitado en este momento y tenía un encuentro con sus discípulos. Y Jesús le está dando esta instrucción a sus discípulos, los cuales Él escogió, Él buscó, lo formó y ahora lo está enviando. Aquellos discípulos que ante el ojo del hombre no tenía ninguna posibilidad, no eran los más adecuados, pero sin embargo los tomó, los formó, estuvo con ellos, caminó con ellos, caminaron con Jesús y ellos aprendieron de Jesús. Ahora llegó el momento de ellos salir a llevar eso que hoy le llamamos la Gran Comisión, hacer discípulos a otros, hacer y enseñarle a aquellos que no conocen del reino de Dios, enseñarles, instruirlos, formarles. Y cuando vamos a la palabra de Dios vamos a encontrar que muchos de ellos se desarrollaron y desarrollaron a otros, que ese es el principio, uno de los principios básicos de lo que es el Evangelio, la Gran Comisión, hacer discípulos a otros, más que hacer los apóstoles, hacer los profetas, hacer los evangelistas, hacer los maestros o pastores, hacer discípulos, porque antes de usted tener ese rango, que hoy le queremos poner rango a todo, usted tiene que ser discípulo. Usted tiene que desarrollarse, usted tiene que aprender del maestro primero, de alguien que le forme. Y el Señor comisionó a 11, luego se añadió otro más y completaron los 11 para enviarlo a todas partes, para que el Evangelio fuese esparcido alrededor del mundo. Y es aquí donde yo quiero entrar a darle un significado y confrontarle. Esta palabra es para la iglesia, pero oiga bien, usted que todavía no ha confesado a Jesús, también va a tocar la fibra de su corazón. Y Jesús le está diciendo, Él es el que está dando la instrucción a sus discípulos y le están diciendo vayan, le está dando una instrucción. Porque toda autoridad había sido delegada, había sido dada de parte del Padre a Jesús. Y esto me llevaba a pensar que nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos unos privilegios, pero también tenemos unas responsabilidades. Y aquí quiero desmenuzar un poquito para entrar de lleno al meollo del asunto de este mensaje. Y cuando leemos estos versículos encontramos la palabra autoridad que ha sido delegada en Jesús de parte del Padre.
La autoridad de Jesús está sobre los cielos y la tierra y sobre todo lo creado. El que está en autoridad da la instrucción. Pero también el que está en autoridad reconoce que tiene que estar debajo o bajo una autoridad. Jesús está reconociendo que Él tiene autoridad porque Él está bajo a una autoridad, de la autoridad del Padre. Y se lo está explicando a sus discípulos. Le da una instrucción. El que está en autoridad tiene la autoridad de dar una instrucción. Le dice, vayan y hagan discípulos, bautícelos. Esas son instrucciones de alguien que está en una posición de autoridad. Y la instrucción va dirigida al responsable de llevar a cabo lo que se le delegó. Le está diciendo, vayan y muestren el amor que yo le enseñé a ustedes, discipulando a la gente. Vayan y enseñen lo que yo le enseñé, lo que ustedes aprendieron, vayan y denlo en adelante. Lo cual me lleva a pensar que estos discípulos entendían que era un privilegio servir. Estos discípulos entendían que servirle al Mesías era un privilegio, pero también entendían que dentro de ese privilegio hay unas responsabilidades que hay que seguir. Los discípulos entendían que, oye, yo tengo un encuentro con el Mesías, yo tengo que seguir la instrucción que Él me está dando, y yo responsablemente la voy a cumplir. Hombres de carne y hueso, imperfectos, estaban haciendo lo que se llama hoy la Gran Comisión. Y los discípulos entendían que tenían esa responsabilidad, el privilegio y la responsabilidad. Hoy en día la iglesia de Cristo, habla más sobre los privilegios que las responsabilidades. A la iglesia de Cristo lo podemos oír hablar de el privilegio, el derecho, la libertad, lo que me toca. Nos gusta esa parte y es parte del asunto del evangelio. Hay promesas que son privilegios, entre otras cosas. Pero ¿qué tal la responsabilidad? ¿Por qué no hablamos de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como hijos de Dios? No podemos querer el privilegio sin la responsabilidad. Iglesia, no podemos estar en un 50% con el Señor y el otro 50% como a mí me guste. Eso es ser ambivalente. Eso es ser inconsistente. ¿Estamos o no estamos? Si doy un 50 y un 50, soy tibio. Si no, yo sirvo conforme a lo que yo entienda. Si el modelo de cómo servir está en la palabra de Dios. Y en la iglesia estamos acostumbrados a que ve porque vas a tener el milagro, ve porque va a saltar una palabra sobre ti donde se va a manifestar todo aquello que el Señor tiene guardado para ti. Fantástico, eso sucede. Pero ¿y qué tal de la responsabilidad? Como hijos de Dios tenemos la responsabilidades que cumplir. Y están establecidas aquí, están claritas aquí. Las tiene en su teléfono a través de la aplicación que tenga de la Biblia. Y están plasmadas ahí. Pero pastor, ¿qué es un privilegio? Te voy a dar la definición conforme al hebreo. En realidad la palabra privilegio y responsabilidad tienen como origen del latín, pero quiero darte la definición de
de privilegio en hebreo quiere decir favorecimiento, beneficio o derecho. Y puede ser sinónimo de favorecimiento o preferencia. Responsabilidad también en hebreo significa otro diferente. La obligación de responder por las acciones o consecuencias de uno mismo hacia los demás. ¿Entendieron esa parte ahí? Yo se la voy a volver a leer porque habla mucho esta definición. Puede interpretarse como la obligación. A mí nadie me puede obligar, pastor, porque yo tengo un free will, yo tengo un libre albedrío. A mí nadie me puede obligar. Pero si usted está en Cristo, usted entiende que usted tiene una obligación. Pero si usted quiere estar en Cristo y usted quiere gobernarse usted mismo, usted va a tener problemas con el Evangelio. La obligación. Diga obligación. Diga yo estoy obligado con Cristo. La obligación de responder por las acciones o consecuencias de uno mismo hacia los demás. Pastor, yo no le rindo cuentas a ningún hombre, yo se las rindo a Dios. Usted vive en un mundo que hay ley. Hay una ley divina y una ley del hombre. Si usted no vive por ninguna de las dos, usted va a tener también problemas. Usted y yo, que vivimos o pertenecemos a un reino divino, nosotros tenemos que entender, internalizar que nosotros estamos obligados a ser obedientes a la palabra de Dios. Guste o no nos guste, la palabra de Dios se obedece. La palabra de Dios no se atempera a mi capricho. La palabra de Dios no se atempera, no se le da el color, no se le da la connotación de como a mí me gusta. La palabra de Dios no puedo utilizarla para justificar mi mala acción. La palabra de Dios no está para ser usada para justificar mi dolor, mi carencia. Eso no es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que rendir cuentas a Dios y el Señor designa a hombres y mujeres a tu alrededor para que entiendas y puedas dar cuentas a esa persona. Y el Señor te va a poner alrededor tuyo personas correctas, de buen testimonio, no perfectas, pero sí de buen testimonio, consagradas con el Señor, comprometidas con el Señor. Amén. Entonces quiero darle la definición de responsabilidad, pero en latín. Dice que significa respuesta o estar obligado a responder. Estar obligado a responder. La palabra responsabilidad refleja la idea de estar sujeto a una obligación o deuda de responder por algo. Voy a leer eso de nuevo. La palabra responsabilidad refleja la idea de estar sujeto. Diga, yo estoy sujeto. Dígalo con ánimo. Estoy sujeto a Cristo. Refleja la idea de estar sujeto a una obligación o deuda de responder por algo. Por algo. Por lo que hice, por lo que dejé de hacer, por lo que me falta. Y tenemos que entender que el privilegio siempre vendrá de alguien que está en autoridad. Yo no puedo obtener un privilegio si yo lo tomo. Tiene que venir de alguien que está por encima de mí, alguien que tiene una autoridad aquí en la tierra o en el cielo. Obviamente el Señor se puede manifestar ese privilegio aquí en la tierra. Y te estoy hablando a ti, iglesia. El que está en autoridad tiene la potestad y el dominio para decidir a quién le cede los privilegios o el privilegio.
el que está en autoridad va a ver y va a tomar la decisión. Y estamos hablando de la iglesia, obviamente tenemos que entender que nosotros nos sometemos a una autoridad y conforme a esa autoridad nosotros delegamos conforme a esa autoridad. Y los privilegios van a ser impartidos a la persona que está en la posición de autoridad. Servirle al Señor, vivir en el Señor, es un privilegio. Usted no tiene que pedirlo. Se le da. Se le provee. Se le entrega en sus manos. Y en otras iglesias, no en esta, sucede que salen a buscar privilegios. Los piden antes que lleguen. En otras iglesias, no es en esta, van y sacan su pedigrí como hijo de Dios, los años que llevan, para que se les ceda cierto privilegio. No es en esta, en otras iglesias. Vienen o van a otras iglesias, se presentan, no se presentan ellos, presentan todos los grados que pueden tener para que se les ceda y se les dé un privilegio. Y vienen muchos que tienen muchos más grados que un termómetro, pero no tienen carácter. Y el Señor Jesús escogió a 12, lo cual le ayudó y le formó su carácter para cederle el privilegio de predicar el Evangelio y para llevar a cabo la gran comisión. Los que gozan de privilegio están sujetos a rendir cuentas. Pero vemos otras iglesias, le estoy hablando de otras iglesias, no le estoy hablando de esta. Esta iglesia es pura, sin mancha, sin arruga, esto está planchadito, todos estamos bonitos, en el nombre de Jesús. Está sujeto a la autoridad. No podemos servirle al Señor si no reconocemos a quien nos forma aquí en la tierra. No podemos estar sujetos si no reconocemos quién está arriba de nosotros. Y esto no lo estoy diciendo, cuando digo arriba de nosotros, no lo estoy diciendo para menospreciarle. Estoy hablándole de que siempre tiene que haber alguien que nos ayude a crecer en el camino, en el Evangelio. Usted en su trabajo, en el cual usted ama mucho y le gusta mucho y usted le dedica más de 10, 11, 12 horas al día, usted tiene a alguien que está por encima de usted y usted lo respeta, ¿verdad que sí? Lo mismo sucede en la iglesia. Lo mismo sucede en los ministerios en los cuales usted dijo que sí servirle al Señor. Los que gozan de privilegio están sujetos a obedecer y a tener límites. Pero pastor, usted me está limitando mi vida. No, yo no soy quien para limitarle su vida, pero usted, como usted está sujeto a Cristo, usted entiende que su vida tiene que tener unos límites establecidos en la palabra de Dios. No, pero pastor, yo estoy bastante grandecito. Gloria a Dios que está bastante grandecito, porque posiblemente esté bastante grandecito físicamente, pero a lo mejor tu razonamiento no está muy grandecito. Que cuando te toca dar cuentas, te da, se te encebolla el hígado, vamos a ponerlo así. Los que gozan de privilegios reconocen quién es su autoridad. Los que gozan de privilegios entienden que son diferentes a los demás. El que goza de tener un privilegio entiende a quién tiene que rendir cuentas. Mire, yo no le estoy predicando de que le tienen que rendir cuentas al pastor, le estoy predicando de que usted que tiene que rendirle cuentas a Cristo, que fue el que lo salvó, que usted y yo tuvimos el privilegio de ser salvos por su gracia. Y la gracia es un privilegio. Usted no tuvo que hacer nada.
La salvación ya está hecha. Lo único que usted tiene que hacer es creer. No tiene que ir a ninguna cruz. Y eso es un privilegio. Es un privilegio tener la salvación, vivir bajo la salvación, tener la salvación que el único que la puede dar es Jesús. Nadie más. Amén. Y tenemos que ser diferentes. No nos podemos comportar como el que no está bajo autoridad o como aquel que no reconoce quién es Jesús. Tenemos que ser diferentes, iglesia. Servir y estar en el Evangelio es un privilegio, pero tenemos que ser responsables cómo vivir dentro del Evangelio. No podemos decir que tenemos el privilegio de ser salvos y vivir como viven los demás. Eso no hace sentido. No hace coherencia. Los que gozan de privilegio entienden que hay un propósito divino en el privilegio, entendiendo que tienen que cumplir con ese privilegio con unas responsabilidades divinas. Te estoy hablando a ti, iglesia. Te estoy hablando a ti que te has enseñado que la gracia lo cubre todo. Sí. Y te ha enseñado que ya no hay que hacer nada porque ya todo está hecho. Sí, pero usted tiene que hacer conforme a su fe, no para salvación, pero conforme a su fe. Y una de las cosas que usted tiene que hacer es entender que usted es privilegiado y tiene que ser responsable con ese privilegio que se le entregó y se le delegó a usted. Eso es lo que usted tiene que hacer. Más que un acto litúrgico, usted tiene que obedecer. Esa es su responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad, los que caminamos en Cristo. Recuerde que a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Todos quieren privilegio. Todos quieren tener el privilegio de estar aquí. Todos quieren el privilegio de estar en las redes sociales. Todos quieren el privilegio de predicar la palabra en una posición de exposición. A todos les gusta eso, porque todos los ojos están puestos ahí. Pero para llegar ahí hay que tener carácter, porque mayor es la responsabilidad que se le va a exigir de ese privilegio que se le entregó. Privilegios y responsabilidades. Y la palabra aquí en Lucas 12:48 dice: pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le ha confiado, más se le exigirá. Usted quiere privilegio, todos queremos privilegio, pero en realidad nuestro carácter está alineado a ese privilegio que nosotros deseamos. No, pastor, yo quiero ir a las naciones. Ajá, eso está bonito. Tu carácter va conforme a ello. No, pastor, el Señor me ha llamado a salir y predicar el Evangelio. Eso está fantástico. Te puedes someter a quien te está formando aquí en la iglesia. Te sabes someter a una autoridad. Una de las cosas, o como uno puede formar el carácter, tome a alguien, póngale a su lado y que le cargue la Biblia. El alcahuete del pastor. Usted quiere que usted lo que quiere tener es alcahuete. Mire, yo no quiero tener alcahuetes, pero una de las cosas o maneras de cómo formar a alguien es viendo si tiene un corazón humilde. Es viendo si esa persona sabe
ir abajo y no verse como un alcahuete. Jesús limpió pies. Entonces, tú tratas de formar el carácter de alguien dándole la Biblia. Vente, cárgame la Biblia, vamos para aquí a predicar. El pastor quiere que yo le sea su sirviente. Le puedo hablar de mí, yo no le puedo hablar de otros pastores, le tengo que hablar de mí. Ese no es el propósito. El que quiere privilegio tiene que ser formado, y no formado físicamente, espiritualmente, y la parte espiritual toca lo natural, o sea, su carácter tiene que ser formado. Pero nos gustan mucho los privilegios, nos gusta mucho el poder tener, pero a veces lo que pedimos no tenemos el carácter para ello. Y a veces podemos tener el privilegio que el Señor te ha dicho que ya tienes el privilegio de llevar a cabo aquello por lo cual te llamó, pero te niegas a hacerlo. Te niegas a hacerlo por inseguridades, porque no te sientes preparado, porque te sientes inmundo, porque no te sientes al nivel que quizás ve al otro. Y por eso te mantienes sentado en la silla de la iglesia, que simplemente llegas aquí domingo y miércoles. Recuerde que el privilegio es otorgado por alguien que tiene autoridad para otorgarlo, no porque me lo merezco. El privilegio se otorga no porque yo me lo merezco, no porque yo tengo el curso de teología, es porque la persona que está en autoridad lo delegó a ti, recibió una instrucción del cielo y te lo delegó. Ninguno de nosotros merecemos nada de lo que el Señor nos ha dado. Nadie, ninguno de nosotros. Si usted se siente merecedor de obtener un privilegio del reino, usted tiene problemas. Porque los privilegios no se piden, se conceden, se escogen. Pastor de mi Biblia, sencillo, cuando Jesús escogió a los 12, fue a donde ellos los escogió. Vente, que ahora vas a ser pescador de hombres. Un pescador que se pasaba en una barca y tirando redes y sacando pescado. ¿Dónde está la teología ahí? ¿Dónde está la teología ahí? Pero entonces vemos que en la iglesia, aquel que estudió, que está bien que estudie, se siente con más pedigrí que el que no tiene el curso de teología. Y sin embargo, cuando medimos los corazones del que tiene el pedigrí teólogo más el que no lo tiene, quizás el que lo tenga le falta lo que este tiene: carácter, deseo, humildad, hambre por Cristo. El que no ha buscado nada, pero a ese que no busca nada le llega el privilegio, el menos indicado, el que no se le ve posibilidades ninguna. Entonces, el que tiene el pedigrí teólogo no ha entendido que esto se basa de que el privilegio es otorgado, no peticionado. Algo que aprendí hace poco mientras estudiaba, que hay personas que sirven al Señor por hechos y otros quieren servir por derecho. Y déjeme explicarle eso. Y creo que esto lo hablé en algún momento. El de derecho, el que le acabo de mencionar, el que yo he estudiado, el que yo tengo todo logrado, el que yo me sé la divinidad, el que yo tengo un curso teológico en conocerle las huellas dactilares a Jesucristo, el que conoce todas las religiones y denominaciones, que hizo un estudio exhaustivo en el Instituto Bíblico o en la Universidad Académica, ¿verdad?, de alta educación, ese es el de derecho.
Pero déjame hablarte del de hecho, aquel que llama al hermano que no ha venido aquí a la iglesia, aquel que está dispuesto a lavarle los pies a su hermano, aquel que dice, pastor, estoy aquí, yo hay que limpiar el baño, yo limpio el baño, pastor, ¿dónde necesito, hermano? Tú también, ¿qué te hace falta? ¿Qué tú necesitas? Ese es el de hecho. El de hecho no escatima en dar de lo que tiene para la obra. Sin embargo, el de derecho ve al de hecho inferior por causa de lo que él aprendió en el colegio. Y esto se basa de hechos. Si usted no tiene el corazón y el deseo y el amor por las almas, usted es uno de derecho, sea de hechos. El que sabe enseñar el amor de Cristo al hermano, no el que está bien, no tan solo el que está bien, para que te vean, sino el que está mal, al sucio, al que cae constantemente. Ese es el de hecho. A ese usualmente se le delega el privilegio de servir de una posición que quizás no esté preparada en conocimiento o preparado en conocimiento, pero se va formando en el camino. A ese es el que el Señor llama. Ahora le pregunto a ti, iglesia, el remanente Casa de Adoración Profética, ¿cuál es usted? ¿El de hecho o el de derecho? Si dijo que usted es el de hecho, comience a mostrarle el amor de Cristo si no lo ha comenzado. Y tenemos que ser responsables con lo que se nos delega. Usted y yo estamos llamados o tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio a todo el mundazo. Usted y yo estamos a hablar de Cristo, tenemos la responsabilidad de hablar de Cristo en todo momento. Usted y yo estamos sujetos a Cristo, que cada vez que caemos nosotros tenemos que darle explicaciones y estar sujetos a Cristo. En que las explicaciones que tengo que dar, se las tengo que dar al Señor. El perdón que tengo que pedir, se lo pido al que vivió, pero también voy a la presencia del Señor, perdóname. Pero no, pastor, yo donde único voy es a la presencia del Señor. No sea religioso. La religión mata. La religión mata. Lo mejor que hay es un corazón humilde. Decirle, hermana, pastora, la embarré. Perdóname. Pastora, la embarré. Perdóname. La fregué. Perdóname. Perdóname porque te herí. Yo sé que mi actitud no fue la correcta, pero oímos al pueblo de Dios. Te pido perdón por sí. Por sí. Mire, vamos a ser bastante maduros. Eso es falta de carácter. Vamos a pedir perdón como es, mirándolo a la cara. Mira, perdóname, porque yo sé que la manera en que yo te hablé no fue la correcta. Perdóname. Si la otra persona no decide perdonarte y se quiere quedar con esa yuca, eso es problema de él. Usted hizo su parte. Pero tenemos que entender que tenemos una responsabilidad. Iglesia, tenemos que entender que nosotros tenemos que tener vidas santas y consagradas. Santas. ¿Me permiten hablar de santidad o le profetizo casa, carro, dinero? Pues yo puedo hacer eso y le hago un espectáculo aquí y yo le predico de una casa que viene, oh sí, vi al Señor dándote la llave de una casa. Yo puedo hacer eso. Y todo el mundo se va contento aquí. Pero yo te voy a hablar de santidad. ¿Qué es santidad? Mire, usted soltero, mantenerte con las piernitas bien cerradas y no irte allá donde no tienes que ir. Eso es santidad. Es su responsabilidad mantenerse puro. Al soltero y a la soltera también. Al soltero y a la soltera no pasar tiempo con filisteos ni filisteas. Mantenerte puro.
No en lo físico, también en los ojos. Tengo que cuidar lo que veo. Usted que está solterito y solterita, usted tiene que cuidar lo que ve, lo que oye. Tener cuidado del filisteo que se le acerca al trabajo y le comienza a hacer cuquitas monas y a pelarle el diente. Que usted sabe que él ha brincado más que una bolita de ping-pong. Usted se tiene que cuidar de eso. Ah, pero espérate, déjame hablarte a ti también, varón. Tienes que mantenerte puro. Y si eso quiere decir que te tienes que dar bañitos de agua fría constantes y frecuentemente, hazlo. Es mejor que la tilden o lo tilden de religioso o de religiosa que a caer. Porque usted tiene que sentir la responsabilidad de no fallarle a Cristo, que lo salvó a usted, que el día aquel que estaba sumergido, próximo a pasos de morir, extendió la mano y te sacó de ahí. Tenemos que rendirle cuentas y ser responsable con Cristo. Por eso es lo que yo hago, yo voy directamente a Cristo. El Señor escogió esta joyita que está aquí, este hombre imperfecto, también para que cuando le embarres te puedas sentar conmigo y decirme: pastor, me caí. Me caí. La fregué. Y esto es tan sencillo como sentarnos en una oficina. Nadie se va a enterar de su caída, pero vamos a restaurar y vamos a tomar medidas para que no vuelvas a caer. Eso es lo que se hace en esta iglesia. De eso nos testifica. ¿Usted sabe por qué? En público, porque mantenemos y preservamos la confidencialidad del asunto. Santidad en el matrimonio, santidad en el servicio. Es nuestra responsabilidad mantenernos santos en todo lo que hagamos. Tenemos que ser responsables y buenos mayordomos de todo lo que el Señor nos da. Quítale el carrito de Shane. Oh, el Señor está hablando ahora. El carrito de Shane de la pastora tiene la goma vacía. Le puso mucho peso y las gomas se le explotaron. Cuando nosotros no somos responsables es cuando la caída viene. Cuando nosotros no somos responsables con el privilegio de la salvación, de servirle al Señor, es cuando nosotros nos caemos. Nos apartamos de la responsabilidad, viene la caída. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando usted comienza a despegarse de venir a la iglesia, usted como que comienza a alimentar la carne? Vamos a ser reales aquí. Usted se ha dado cuenta de eso. Entonces cuando ya estás embarradito, vienes a la casa de Dios. Gloria a Dios que viene. Pero ¿qué tal si somos un poquito más consistentes? Y somos un poquito más responsables con aquel que nos salvó. No nos podemos despegar de la responsabilidad. Servir a Dios es un privilegio, pero hay responsabilidades que nos toca en el servicio, en servirle a Él. El privilegio de servirle al Señor no es para la exposición, no es para llenar mi ego, no es para sufragar los deseos de las carencias que tengo dentro de mí. El privilegio que se te delega hay que cuidarlo con mucho respeto, entendiendo quién me lo entregó, entendiendo que me lo entregó el Señor a través de un hombre de carne y hueso. El privilegio
de servirle al Señor trae responsabilidades. Los privilegios se administran con responsabilidad. Si fuiste elegido para servir, si fuiste elegido para salvación, debo decir, todos tenemos que asumir una responsabilidad. Ser imitadores de Cristo. Eso es una de las responsabilidades. Nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Mostrarle el amor de que recibimos de Él para con el hermano. La salvación, sobre todas las cosas, es un privilegio el cual nosotros debemos tener la responsabilidad de cuidarla. La palabra dice que cuidemos la salvación con temor y temblor. Y haciendo un paréntesis, hay muchas teologías allá afuera que te dicen que la salvación no se pierde, que sí se pierde. Pero la palabra ahí me dice que cuidemos la salvación con temor y temblor. La salvación nunca se ha basado de nosotros. Eso está claro. Eso está fantástico. Pero si dice que la cuidemos con temor y temblor, eso me dice a mí que puede haber algo que yo haga que la salvación se vea lacerada. Yo le doy esto en cuanto a la salvación y en este punto, y cierro el paréntesis. Viva correctamente, viva responsablemente conforme a los principios bíblicos, y usted nunca va a tener en su mente y en su conciencia que la salvación se va a perder. Yo vivo o vivamos en rectitud, y aquí arriba nunca voy a estar peleando con mi conciencia de que voy a perder la salvación, y no. Por eso hay que vivir en santidad. Y entonces ahí esa teología de que nunca se pierde lo va a mantener usted sujeto en la línea en la cual todos tenemos que vivir. Pero si usted quiere vivir en que ya una vez soy salvo y siempre voy a ser salvo y vas a hacer lo que te da la gana, tenga cuidado con eso. Y no le estoy hablando de religión. Le estoy hablando de que sí, el amor de Dios está para nosotros, aun cuando nosotros caemos, pero tiene que haber un arrepentimiento de nosotros. Eso es ser responsable. Cuando nosotros nos arrepentimos de la comisión del pecado, ahí nosotros somos responsables con Cristo. Pero cuando no lo somos, cuando no confesamos y cuando no nos apartamos del pecado, nos van a mirar de lejos, porque así ha subido el orgullo a nosotros. Debemos ser responsables con lo que el Señor nos ha dado. Vivir en Cristo es un privilegio. Vivir para Él es un privilegio. Pero vamos a hacer una iglesia entendida que nosotros somos responsables de cada acción, de cada decisión y de la consecuencia de cada decisión. Porque eso es lo que no nos gusta, la consecuencia de nuestras malas decisiones. Y la justificamos diciendo que estoy en un proceso. Y no es ningún proceso, es una consecuencia de su mala o de nuestra mala decisión. Pero aún en esa mala consecuencia tenemos que ser responsables para afrontarla. El Señor te va a amar y te va a recoger. Que no simplemente veamos al Señor como la respuesta, la llanta que está en el baúl del carro, que cada vez que se me explota una llanta voy al baúl del carro y la pongo. Se ve de esa manera en la iglesia. Sea responsable con su salvación. Pero tú que todavía no estás aquí, puedes ser partícipe de todo esto. Vivir en el Evangelio es gozo. Es gozo. Pero conlleva unas responsabilidades de apartarte de
lo que llevas viviendo o de apartarte de todo aquello que llevas haciendo incorrectamente toda una vida. Apartarte de eso. Ser responsable, ser maduro, ser entendido que alguien fue a la cruz por mí y yo no puedo defraudarle. Tomando malas decisiones deliberadamente. Usted no puede vivir de esa manera si constantemente está tomando esas malas decisiones deliberadamente sin importar la consecuencia, porque está invalidando el sacrificio de la cruz en usted. Usted está tirando, como decimos en Puerto Rico, por la cuneta el sacrificio de la cruz. Iglesia, los tiempos se acortan. Pastor, eso me lo llevan diciendo una vida desde que yo estaba en la escuelita bíblica. Cuando era pequeño. A nosotros no nos toca medir los tiempos. Nos toca ser responsables por nuestras decisiones y vivir en santidad. Pero el tiempo se acorta, me lo dice la palabra de Dios. Y yo responsablemente creo en la palabra de Dios y hago lo posible y todos mis esfuerzos humanos por vivir conforme a la palabra de Dios, sometiéndome al gobierno del Espíritu. Los tiempos se acortan y yo quisiera decirle que se ponen mejores. La iglesia de Cristo está guardada, está resguardada. La iglesia de Cristo ya está segura. La iglesia de Cristo ya entró. La iglesia de Cristo ya entró al reino de los cielos. Ya entró. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Simplemente vamos a entrar nosotros. ¿Qué tal del hermano? ¿Qué tal al que está a nuestro lado que no conoce al Señor? Es nuestra responsabilidad modelar el Evangelio, vivir el Evangelio. Y se hace con amor, se hace con perseverancia, se hace conscientemente y consistentemente en obedecer al Señor. Ese es el Evangelio. Vivir en el privilegio de Cristo, pero entender sus responsabilidades. Que todo lo que tenemos es por Él y para Él. Que nada de lo que nosotros podamos hacer se va a basar en lo que Él hizo, no se va a asemejar a lo que Él hizo. Ya Él lo hizo por nosotros. Ya el castigo mayor sufrió en la cruz deja de castigarte. Ya perdónate y perdona también. Es un privilegio vivir en la libertad de Cristo. Pero también es la responsabilidad de nosotros en perdonar. Iglesia, los tiempos se acortan. Cristo está a la vuelta de la esquina. Cristo va a venir por una iglesia. Una iglesia pura y sin mancha. Usted es la iglesia, usted y yo somos la iglesia. El alma puede ir a dos lugares: al infierno o al cielo. Esa es la realidad. Lo establece la palabra.